¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Hola, buenas noches. Hoy es martes, Día del Señor, como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes de vernos aquí en Facebook. Estamos teniendo pequeñas dificultades en la conexión a internet. Es que llovió fuertísimo por este lado y se ha ido la luz en varias ocasiones, así es que si tenemos esa dificultad de poder conectarnos o de que se nos vaya la luz, entonces pues estaremos aquí tratando de recuperar la señal, tratando de recuperar la transmisión. Haremos lo posible porque la transmisión quede completa, pero si tuviéramos esa falla les ofrecemos una disculpa de antemano por causa de este inconveniente que es la falta de luz, que pues no está en nuestras manos resolver. Además, aunque pudiéramos hacer la señal desde el celular, estaríamos obscuras y pues no se vería absolutamente nada. Así es que de antemano les ofrezco una disculpa por si esto sucede. Esperemos que no, esperemos que la transmisión siga su cauce normal, sin interrupciones, de aquí hasta que terminemos y después puedas irte a descansar tranquilamente porque ya es hora de ir a dormir y estarás listo para el día de mañana. Así es que esperamos que esta palabra el día de hoy sea de bendición para tu vida. Como siempre, oramos a Dios que la palabra que creo Él ha puesto en mi corazón para compartir contigo sea de bendición. Así es que bienvenidos esta noche a la comunidad Manto Nuevo. Soy el pastor Axa Macedo y es un gusto saludarles. También les ofrezco una disculpa por mi voz. Ando un poco mormado de la nariz, así es que no sé también hasta qué punto aguante la transmisión, pero haremos nuestro mejor esfuerzo porque podamos concluir el mensaje del día de hoy. De por sí es un mensaje muy extenso, es un mensaje largo que voy a partir en partes. No sé cuántos martes más me lleve poder hablar de este tema. Si habrá que cambiar de tema algún martes, lo haremos. Si habrá que cambiar la enseñanza del siguiente martes, lo haremos, si el Señor así lo indica. Pero creo que serán varios martes para poder abarcar todo el tema que quiero iniciar el día de hoy. Y lo compartí el domingo. El domingo les hablaba un poco de esto, acerca de la carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan, no el Evangelio, aunque se considera que el Evangelio es su primera carta, pero me refiero a lo que se conoce como las tres cartas de Juan, que están casi al final del Nuevo Testamento, donde el apóstol Juan escribe a sus amados, a sus discípulos, a la iglesia, y les escribe de temas muy, muy interesantes. Y en la primera carta habla precisamente del amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Lo mencioné el domingo en la prédica del domingo y les decía que me dieran oportunidad de compartir hoy martes acerca de esa enseñanza, acerca de amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Partiendo precisamente de la carta de Juan, de la carta del apóstol Juan, donde él menciona en el capítulo 2 de la primera carta, en el versículo 15 y 16 menciona lo siguiente, dice el apóstol Juan así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Este es un texto que usamos mucho los predicadores para insistir acerca de apartarnos del mundo, de apartarnos de las cosas del mundo. Hacemos referencia a pasajes como el pueblo de Israel saliendo de la tierra de Egipto, yendo hacia la tierra de Canaán, tierra que Dios le promete a Abraham, el padre de la nación de Israel, eh, abuelo de Jacob, por supuesto, padre de Isaac, Abraham padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob el patriarca principal de la casa de Israel, el padre de los 12 hijos que son las 12 tribus de Israel. Y ellos fueron a Egipto, la nación de Israel, como familia primero, fueron a Egipto por causa de la hambruna, por causa de la sequía, por causa de la necesidad, y porque en Egipto estaba José, hijo de Jacob, hijo de Israel, que fue quien los salvó de la muerte por la hambruna, por la sequía que había en aquellos años, en aquella época. Y fueron a Egipto cobijados bajo la tutela o bajo la protección de José, porque José era el segundo de Faraón, era
alguien importante en la tierra de Egipto, había salvado a la nación de Egipto de la hambruna que estaba sucediendo en toda la tierra, y Faraón lo tenía en buena estima. Así es que cuando la familia de Jacob llega a Egipto, él mismo los cobija, los recibe, conocemos la historia, y 430 años después de haber vivido en esclavitud por 400 años, eh, el pueblo de Israel es liberado por Moisés. Y cuando salen de Egipto, después de la batalla entre los dioses de Egipto y el Dios de Israel, a través de las 10 plagas, o que conocemos como las 10 plagas, era una batalla de dioses, era una batalla de mostrar a la nación de Israel cuál era el Dios al que ellos iban a seguir hacia el desierto. Y la nación de Israel sale de Egipto en victoria, bendecidos, bueno, llenos de oro, llenos de telas preciosas, salen hacia el desierto. Y cuando cuando salen del desierto, van hacia la tierra prometida. Y este viaje se conoce como la salida de Egipto, o el éxodo que conocemos en la palabra de Dios. Y muchos cristianos usamos esa alegoría de la salida de Egipto como el proceso que vivimos todos los cristianos al dejar nuestra vieja naturaleza, al dejar nuestra vida de pecado o nuestra relación con el mundo. Estamos dejando el mundo y estamos yendo hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán, hacia nuestra salvación. Y usamos como una alegoría, como un ejemplo, el hecho de que salimos de Egipto y vamos hacia la tierra prometida. Como una manera de ejemplificar, o como una manera de decir lo que Dios hace con la nación de Egipto, de sacarlos de la esclavitud del pecado para llevarlos a la tierra de la libertad. Así lo usamos nosotros como ejemplo de que estábamos en pecado, estábamos en la esclavitud del pecado y somos hechos libres por medio de Jesucristo, como un ejemplo, Moisés siendo el libertador de Israel. Así nuestro Señor Jesús es el libertador de Israel, pero no solo de Israel, sino del mundo entero y de todos los que hemos creído en él. Así es que salimos de Egipto y vamos hacia la tierra prometida. Esa es nuestra libertad, ese es el cambio de vida, es un cambio de naturaleza en nuestra existencia. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tomamos el testimonio de la palabra de Dios, que somos nuevas criaturas, que hemos nacido de nuevo, que hemos sido lavados y limpiados de nuestro pecado, redimidos de la culpa y del pago que tenemos que hacer por nuestros pecados en una redención que hizo Jesús al dar su vida en sacrificio por nosotros. Esa es nuestra creencia. En realidad es la esencia del Evangelio, la salvación por medio de Jesús, por el arrepentimiento de nuestros pecados para salvación. Ese es el testimonio que nosotros tenemos en nuestro espíritu de lo que Jesús hizo para darnos vida eterna, su redención, su perdón, su sacrificio, para que nosotros fuésemos llevados de una vieja naturaleza a una nueva naturaleza en Cristo. Y usando esta alegoría precisamente de salir de Egipto, es cuando decimos salir del mundo. Incluso usamos como una sombra de ejemplo, como como un testimonio de lo que sucedió con la nación de Israel al haber estado en esclavitud en Egipto, que el Egipto representa al mundo, y ser liberados a través de un proceso, cruzar el Mar Rojo como símbolo del bautizo, cruzar las aguas o atravesar las aguas, que es lo que representa el bautizo del cristiano, del convertido, como un símbolo. Insisto, esto es como una ejemplificación, como una representación de lo que es el proceso de la vida del cristiano. Atravesar las aguas como símbolo del bautismo, atravesar el desierto como símbolo del proceso de restauración, de edificación, de santificación, hasta que finalmente podemos llegar a la tierra prometida, que es la vida nueva en Cristo Jesús. Cuando usamos este ejemplo es muy fácil decir el mundo, la vieja naturaleza, lo que dejamos atrás, la esclavitud en el pecado, la esclavitud en el mundo, Egipto es el mundo, no voltees atrás, no sea que te pase lo que a la esposa de Lot, la esposa de Lot, que al mirar atrás hacia Sodoma y Gomorra, cuando son liberados de Sodoma y Gomorra, y voltea hacia atrás la esposa porque anhelaba la vida que dejaba, la vida que estaba atrás en Sodoma y Gomorra,
se convierte en una estatua de sal, aún con la advertencia del ángel de no miren atrás para que no se conviertan en una estatua de sal. La mujer anhela lo que está dejando atrás, anhela la vieja manera de vivir que tenía, las cosas que hacía en Sodoma y Gomorra, voltea hacia atrás y en ese momento se convierte en una estatua de sal. Todos estos ejemplos que encontramos en el Antiguo Testamento son como testimonio de lo que significa para nosotros o debe de significar para nosotros el salir de Egipto, el dejar esa vieja naturaleza, esos viejos hábitos, esas viejas costumbres, esos viejos deseos, nuestros pecados, y poder entrar hacia una tierra prometida, una tierra libre de todas esas cadenas y todas esas actitudes y comportamientos que teníamos en el mundo, o en Egipto, o en Babilonia, o en el Sodoma y Gomorra, o donde quieras tú pensar que antes tu vida se encontraba, antes de venir a Jesús, donde en Cristo encuentras una libertad para caminar una vida plena o para tener una vida plena en Cristo Jesús. Ok, esto lo pongo como menciono como antecedente porque a veces no alcanzamos a considerar o a mirar qué significa dejar el mundo atrás, qué significa no volver al mundo, qué significa no amar al mundo y las cosas que están en el mundo. A veces pensamos que no tiene gran relevancia o que no es de gran importancia, incluso exagerar la comparación, o decir, es una exageración la comparación que se hace con la libertad del pueblo de Israel al salir de Egipto, o con Lot y su familia al salir de Sodoma y Gomorra, o con la misma nación de Israel al salir de Babilonia. En fin, podríamos considerar que es una exageración porque son circunstancias completamente distintas, tanto de la nación de Israel como de la familia de Lot o que de cualquier otro personaje que estuviera en cautiverio y que finalmente fuese liberado por el poder de Dios. Pensamos que es una exageración porque creemos que nuestras vidas no estaban en esclavitud, no había una condición de esclavitud en el mundo. Ni siquiera consideramos que nuestra vieja manera de vivir o las cosas que hacíamos anteriormente fueran cosas del mundo. Hoy en día podríamos decir que nuestra vida o nuestra condición no está tan marcada como la esclavitud que tuvieron la nación de Israel por 400 años. O sea, ellos sí fueron esclavos. Hoy podríamos incluso argumentar que la esclavitud ya fue abolida y ya en las mismas constituciones de los países y en las Naciones Unidas, la esclavitud es mal vista y está prohibida ya que no debería de suceder. Y sin embargo, sabemos que sucede. Hay esclavitud laboral, hay esclavitud sexual, hay esclavitud de razas, de inferioridad por raza o inferioridad por clases sociales o clases económicas. Y si existe la esclavitud, la formalizamos o le damos nombre de trabajo o vida laboral o vida empresarial o le damos cualquier otro nombre como de emprendedurismo para, para tratar de soslayar o menospreciar el hecho de que ya no hay esclavitud, que no exagere, pastor, no, ya la esclavitud no existe o no hay tal cosa. Pero en realidad sí la hay, solo que no la alcanzamos a ver o no la queremos reconocer. Y más aún, todavía no nos atrevemos a aceptar las palabras de nuestro Señor Jesús cuando le dice a los escribas y a los fariseos, ustedes son esclavos. Y ellos protestan y dicen, no, nosotros somos hijos de Abraham y no seremos nunca esclavos ni nunca hemos sido esclavos. Y se le olvidó todas las veces que fueron esclavos en Egipto, en Babilonia, con los sirios, con los... ay, se me fueron estos otros. Los persas también fueron esclavos de los persas, fueron esclavos de los sirios, fueron esclavos de los babilonios, fueron esclavos de los egipcios. Y dicen, no, no, y ahora en ese momento que está Jesús, están siendo esclavos de los romanos. Entonces resulta que ellos nunca fueron esclavos y le reclaman a Jesús por llamarlos esclavos. Y Jesús, tratando de respetar el hecho de que el padre Abraham era quien les daba la libertad por medio de las promesas que Dios había hecho hacia él y hacia su descendencia, que es toda la nación de Egipto, acepta el hecho de que por ser hijos de Abraham pudieran vivir o decir vivir en esa libertad que Dios les otorga por su promesa a Abraham, no por la actitud de ellos. Y sin embargo le dice, ok, pero ustedes hacen lo que el diablo quiere que ustedes hagan, ustedes son esclavos de su propio pecado. Y entonces aquel que quiere hacer lo malo, aquel que quiere practicar lo malo,
es esclavo de lo malo, es esclavo del pecado que quiere practicar. Ustedes quieren matarme y por cuanto quieren matarme son esclavos de esa intención y de ese deseo en su corazón de querer matarme. Por lo tanto son esclavos del pecado que quieren cometer contra mí. Esas palabras fueron muy duras, fueron parte de las razones. Bueno, ya tenían varias razones, pero le agregó más razones el Señor Jesús al hecho de que ellos quisieran matarlo. Porque simplemente ellos estaban en pecado y no querían reconocer que eran esclavos del pecado que querían cometer. Lamentablemente eso es lo que pasa muchas veces en nuestros corazones y en nuestras mentes cuando somos esclavos del mismo pecado que queremos cometer. No creemos que seamos esclavos, creemos que estamos en libertad. Por lo tanto, ya no estamos en esclavitud bajo el yugo de Egipto, de Babilonia, de los sirios, de los persas. Ya no estamos bajo esclavitud, sino que creemos que estamos en libertad. Por lo tanto, no estamos ya bajo el yugo del pecado. Y por lo tanto no tendríamos por qué estar en el mundo, ya no somos del mundo. Y sin embargo, todavía, a pesar de esa realidad que es una verdad, que para los que creemos en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, sería cierto, sería verdadero que ya nosotros no estamos bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado y por lo tanto ya no estamos en el mundo. Eso, eso es cierto. Si tú crees en Jesús y has reconocido a Jesús como tu Señor y tu Salvador y le has abierto tu corazón, te has arrepentido de tu pecado y has aceptado este gobierno de Dios sobre tu vida, esta autoridad de Dios sobre tu vida que te hace una nueva criatura y te hace un nuevo ser en este mundo, dejando tu vieja naturaleza en el pasado, perdón. Por supuesto que eres libre del pecado y ya no estás en el mundo. Teóricamente así es. Si eso es así, y la Biblia dice que así es y así tiene que ser, me llama mucho la atención que el apóstol Juan le escriba a los cristianos, porque esta carta de Juan es para los cristianos, es para los creyentes. Y les dice a los cristianos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si esta instrucción de Juan no tuviera peso y relevancia para la vida de los creyentes, Juan no lo hubiese escrito. Es decir, Juan escribe algo que es relevante para el pueblo de Dios, algo que es importante que el pueblo de Dios tiene que saber y tener presente en su caminar con Cristo. Es decir, no lo puede dejar pasar, no puede el cristiano omitir dentro de su conocimiento el hecho de que amar al mundo y las cosas que están en el mundo nos hace estar lejos del amor de Dios. Y entonces ahí es donde entra el conflicto. Muchos cristianos tenemos un problema serio para poder distinguir entre qué cosas son del mundo, qué cosas es amar al mundo, qué cosa o qué asunto es o qué actitud tenemos cuando el apóstol Juan dice no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cómo podríamos nosotros saber que no estamos cayendo en el error o en el pecado o en el engaño propio de justificarnos a nosotros mismos diciendo que no amamos al mundo? Y de ahí vienen muchos conflictos entre las doctrinas cristianas, muchos problemas entre doctrinas cristianas, porque unos permiten ciertas cosas, otros no permiten ciertas cosas, unos están a favor de esto y otros no, unos comparten la idea de poder practicar la vida espiritual alejándose del mundo, es decir, creyendo que si nos volvemos una sociedad ermitaña, apartados en una montaña, alejados del bullicio y de la falsa sociedad, creemos que si viviéramos como en una burbuja social, estaríamos alejados del mundo. Hay muchas culturas en este mundo, en este planeta, en nuestra sociedad moderna, donde hay grupos religiosos que se aíslan del resto del mundo creyendo que de esa manera pueden lograr apartarse de este mundo. La mala noticia es que a donde se aparten o a donde se vayan o a la burbuja que construyan, el mundo los va a alcanzar. El mundo sabe seguir nuestras huellas y el mundo sabe seguir el avance o el caminar del ser humano para llegar a donde te aísles. Entonces, cuando hablamos de salir del mundo y sacudirnos del mundo,
es precisamente hacer caso a las palabras de nuestro Señor Jesús cuando ora por los discípulos y le dice al Padre, Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Te pido por ellos, te pido por los que creerán por el testimonio de ellos. No te pido, dice el Señor Jesús orando al Padre, no te pido que los apartes de este mundo, solo te pido que los libres del mal. Para el Señor Jesús era claro que nosotros estaríamos en medio de este mundo y que viviríamos bajo las condiciones que el mundo genera. Estaríamos sumergidos en sociedades, en estrategias, en sistemas que de alguna manera generarían tal opresión sobre nuestras propias convicciones personales que nosotros seríamos capaces de quebrantar o quebrar nuestras propias convicciones y poder ser vulnerables ante esta presión del mundo. Y cuando hablo del mundo no estoy hablando de las naciones, no estoy hablando de los gobiernos, no estoy hablando de las personas, de las razas y de las comunidades. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando del sistema que impera en nuestras sociedades, un sistema que es invisible a los ojos, pero que existe y que es lo que mueve todo, que es lo que mueve gobiernos, que es lo que mueve cultura, qué es lo que mueve las artes, qué es lo que mueve el sistema económico, qué es lo que mueve la educación, en fin, todo este sistema en este globo terráqueo, en todas las naciones, este sistema está rigiendo, está gobernando, está dirigiendo y estructurando la forma en que los países y las naciones deberían de funcionar. Hoy nuestras naciones todavía se pelean por si hay socialistas y comunistas y capitalistas, si hay de izquierda y derecha, si hay clases altas y clases bajas, si hay blancos y negros. Hoy nuestras sociedades se pelean por cosas que son realmente absurdas. En realidad el sistema de este mundo gobierna todo eso. Gobierna a blancos y a negros, a ricos y a pobres, a izquierdas y derechas, todos los sistemas políticos en este mundo, todos, absolutamente todos, y alguien no me puede salir con el cuento, no, es que los de la derecha son mejores y que los de la izquierda son los hijos del diablo, o al revés, ¿no? Los de la izquierda son los buenos y los de la derecha son los hijos del diablo. La verdad es absurdo. Es creer que el mundo va a permitir que cualquiera de uno de estos dos sistemas glorifique a Dios. Por supuesto que no lo va a permitir. No importa quién esté en el gobierno, no importa quién llegue al gobierno. El sistema de este mundo dice, ok, te voy a dejar que gobiernes, que hagas bien las cosas un rato para que se desahoguen, para que sientan un poquito de alivio, pero después vuelvo a ejercer mi jerarquía sobre tu economía, o sobre tu sistema, o sobre tu nación, o sobre tus clases sociales, o sobre tu propia sociedad para establecer el sistema que le importa o el sistema que le interesa. Entonces, este mundo sigue gobernado por todo este sistema. Todo el sistema de este mundo sigue siendo gobernado por lo que este mundo no alcanza a distinguir como sistema mundial. No, hoy apenas vislumbra un poquito con la globalización, un poquito con la economía del mundo. Las Naciones Unidas trataron de hacer algo así entre las naciones, no lograron concretarlo y hoy han tenido que salir otros sistemas, otras organizaciones para tratar de darle forma a lo que quieren construir. Recordemos que la Biblia dice que al final de los tiempos, para una de las formas en que el anticristo va a poder establecer su señorío en el mundo y gobernar sobre todo el mundo, tiene que haber un solo gobierno, tiene que haber una sola religión y tiene que haber una sola moneda en todo el mundo. Y hemos visto los intentos de este mundo, los intentos de los sistemas de este mundo. El dólar, el euro, ahorita ya está surgiendo por ahí el BRICS, que es un grupo de naciones que están en contra del capitalismo y del neoliberalismo y que se supone son más apegadas al pueblo y están tratando de hacer su propia moneda. Así es que intentos este mundo lo ha hecho siempre, todo el tiempo, ha tratado de llegar al punto donde pueda ejercer la autonomía o la autosuficiencia para poder gobernar a este sistema. Ahora, lo interesante de esto es que nosotros estamos inmersos en este sistema, nosotros estamos dentro del mundo, somos como granitos en el arroz, como esos puntitos negros en el arroz, que todo se cuece y se mueve para un mismo sentido y nosotros le estorbamos a este mundo.
porque nosotros tenemos los valores, tenemos los principios, tenemos temor de Dios, aseguramos con nuestra conducta y nuestro comportamiento, aseguramos que esto no sucumba tan rápidamente o no caiga tan rápidamente ante el gobierno de este mundo. Y sin embargo, el que gobierna este mundo, el que es príncipe de este mundo, es Satanás. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque la Biblia es clara respecto al mundo y al reino de los cielos, al reino de Dios. Sí hace una diferencia notoria, sí marca la diferencia entre el sistema de este mundo. Insisto, no se trata del mundo, no se trata de los socialistas ni de los capitalistas. El mundo no se trata de blancos y negros. El mundo no se trata de ricos y pobres. El mundo con todo esto subsiste y existe porque existe todo esto de las clases, de las ideologías, de los pensamientos, de las políticas, de las economías, existen en el mundo y hace que todo tenga un engranaje y de repente se mueva hacia un lado o hacia el otro. No te voy a hablar de política, me encantaría hablarte de política, pero no es el tema del día de hoy. Y sin embargo, este mundo sigue funcionando a pesar de todos esos inconvenientes sociales. Por más que proteste uno por los derechos igualitarios o por más que proteste uno por los derechos laborales o por más que haga manifestaciones, el mundo va a permitir que protestes y que grites y que levantes la voz tanto como al mundo le convenga, como al sistema de este mundo le convenga que levantes la voz, así como hubo la defensa de los derechos laborales en su momento, después de la explotación de la revolución industrial, donde los obreros fueron explotados drásticamente, que había niños muriendo en las fábricas, mujeres muriendo en las fábricas y empezaron a pelear por los derechos laborales para que las jornadas fueran de menos horas y tuvieran días de descanso y pudieran tener vacaciones y empezaron a hacer las manifestaciones sociales y pareciera que fue una gran lucha social y un gran logro por los derechos humanos. Este, al mundo se le permitió, a las sociedades se les permitió, a los gobiernos se les permitió que establecieran ciertos términos de mejores condiciones laborales. Hoy podríamos decir, tenemos mejores condiciones laborales, pero ¿cuántos no están esclavizados a dos trabajos? Aunque tengan trabajos de 6 horas, en cada trabajo tienen dos trabajos y terminan haciendo las 12 horas, que son más horas de las que tenían antes de la revolución industrial, que eran 10 horas, ¿no? Y ahora decimos, no, es que logramos que hubiera trabajos de 6 horas al día. Bueno, sí, pero tienes que trabajar 2 jornadas y entonces ya no trabajas 6, trabajas 12. Y además tienes que fletarte toda la semana y además ahora tienes que pagar guardería porque quién cuida a tus hijos, en fin. O sea, quiero que vean que el mundo, aparentemente el sistema de este mundo, cuando hablo del mundo, aparentemente el sistema de este mundo nos dice que estamos logrando cosas, derechos humanos, derechos de la mujer, derechos de los hombres, derechos de los niños, y nos dice, sí, sigan luchando, griten fuerte, levanten la voz, protesten, hagan valer sus intereses y sus ideas, y sí, peleen contra los malos gobiernos. Los malos gobiernos son parte del sistema de este mundo, tanto como los buenos gobiernos. Los buenos gobiernos y los malos gobiernos son parte del sistema de este mundo. Por supuesto que yo anhelo un mejor gobierno. Yo quiero que haya un buen gobierno sobre mi nación porque de alguna manera entiendo que aquellos que están siendo perjudicados por los malos gobiernos, como dice la palabra de Dios, que cuando hay un buen príncipe gobernando, el pueblo está en paz y feliz. Entonces yo anhelo que siempre en mi nación, desde que conozco a Cristo y desde que conozco el texto, oro a Dios porque haya un buen gobierno. Ya cada quien calificará en base a su experiencia y conforme le vaya en la feria, como dicen en mi pueblo, pues ya cada quien calificará si el que tenemos ahora es un buen gobierno o un mal gobierno. A mí me toca orar por este gobierno. Yo enseño a mis hijos, porque es mi núcleo, son mi responsabilidad. Yo enseño a mis hijos si lo que estamos viviendo con este gobierno es bueno o es malo, según mi percepción de las cosas, con mis argumentos, con mis ideas, con mi investigación. Y yo le digo, está pasando esto, está sucediendo esto, vale la pena, no vale la pena, hay que seguir adelante, no hay que seguir, hay que hacer un cambio, en fin. Yo eso lo hago con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, incluso con algunos parientes cercanos, y uno creo que otro despistado que se atreve a preguntarme cuál es mi pensamiento político, pero de ahí en fuera nadie más sabrá o conocerá mi ideología política o mi pensamiento político. Opino en redes sociales, contesto a algunos hermanos que considero andan despistados en cuanto a la política porque no conocen o no saben y trato de orientarles acerca
del pensamiento en la política que deberíamos de saber todos. Pero este sistema, este mundo, no va a permitir que una sociedad trastoque o transforme el sistema. Lo podemos ver con la iglesia cristiana. La iglesia cristiana en el primer siglo despertó, se avivó, se encendió, empezaron a revolucionar al mundo. A los mismos cristianos les llamaban, ahí ya llegaron los cristianos que andan revolucionando al mundo, ahí vienen aquellos que andan trastornando al mundo. Sí, porque era el ímpetu, la fuerza de la fe que estaba impulsando a los creyentes a ser transformados, a cambiar su manera de pensar, que realmente eso es lo que provoca el Evangelio, una transformación en nuestra manera de pensar, salir de nuestra vieja naturaleza para ir a una nueva naturaleza. Ok, y ahora me surge la duda si me están viendo o no, porque no veo a nadie, solamente he visto a algunos que han dejado sus mensajes, pero si están por ahí, déjenme un amén, aunque sea, porque aquí nos quedamos sin luz y también nos quedamos sin señal, así es que no sé si nos están viendo, pero si nos están viendo en vivo, por ahí déjenme un amén y sabré que están por aquí. Ok, sí, ya había algunos saludos de Matías, por ejemplo, dice buenas noches, mi hermano, saludos desde Houston, Texas. Matías, un abrazo bien grande, te mando un fuerte abrazo también para ti, Matías. Hermana Rocío, buenas noches a todos, bendiciones. César López Morales nos dice saludos, gracias César, Dios te bendiga. Reina nos dice buenas noches, Dios le bendiga. Gracias César, gracias que nos estás viendo. Es que nos quedamos sin señal de internet aquí y de repente mi celular no me avisa que alguien me esté viendo. Hasta ahorita que estoy viendo en la computadora sus mensajes es que me entero que están ahí. Pero gracias a todos, gracias a los que nos están viendo en vivo. Les enviamos un fuerte abrazo. Compartan el video si por ahí creen que le interesa a alguien más. Bien, entonces, para no desviarme mucho, porque ya parece que estoy hablando de política, pero entonces el sistema de este mundo, insisto, el sistema no solamente son gobiernos, el sistema de este mundo no solamente implica gobiernos o implica naciones poderosas, o no, el sistema de este mundo implica economía, cultura, educación, gobierno, implica religión, también la religión es parte importante de este sistema, es lo que ha usado este mundo para tratar de imponer ideologías y tratar de imponer pensamientos espirituales o creencias espirituales que son completamente contrarias a la voluntad de Dios y usan estas cosas para controlar o mantener la hegemonía desde el control de este sistema, de este mundo. Entonces el mundo es todo eso. Y el mundo existe desde el principio de la creación de los tiempos. Esto fue la lucha de entre Satanás y la creación de Dios y los hijos de Dios, Adán y Eva. Porque si se dan cuenta, cuando Dios hace a Adán y a Eva y hace el Edén para ellos, no bloqueó a Adán y a Eva, no los metió en un Edén bloqueado, no los metió en un jardín maravilloso que estuviera dentro de una burbuja, no, los puso en medio de la tierra y ahí los estableció en el Edén y dejó el Edén abierto. Tan es así que Satanás pudo entrar al Edén y meterse en la serpiente y convencer a la serpiente de que era un buen negocio convencer a Adán y a Eva. Y la serpiente se presta para acceder a la trampa de Satanás y Satanás le impone el sistema de este mundo. Le dice, serás igual que Dios. Dios los engañó, Dios tiene miedo de que sean como Él. Así es que participen de todos los frutos, de todos los árboles, perdón, incluso del que Dios les dijo que no participaran. Esa es la influencia de este mundo. Hacernos creer o tratar de convencernos de que no hay necesidad de que Dios esté ahí o que Dios exista, si nosotros podemos ser nuestros propios dioses, si nosotros podemos establecer los términos en que funciona el universo y en que funciona la tierra y en que funcionan nuestras vidas. Y eso es lo que el sistema de este mundo ha hecho a lo largo de la historia. De eso se trata la lucha con este mundo. Y desde entonces, desde ese momento hasta que Adán y Eva pecaron y salieron de esta cobertura que Dios había establecido sobre ellos, que era en el huerto del Edén, hasta que ellos pecan es que Dios bloquea el Edén y le dice ya no pueden entrar. Ni Satanás ni nadie puede entrar al Edén. Hasta que venga la redención de los cielos y la tierra, quizás podamos conocer dónde está el paraíso o el Edén que Dios había establecido en la tierra. Pero
bloquea porque ya no hay manera de que puedan regresar a ese sistema, sino que aceptaron el sistema de este mundo. Y ese es el conflicto que tenemos hoy en día entre el diseño de Dios o el diseño que Dios ha establecido para nosotros y el sistema que este mundo quiere establecer. Hacernos la idea o convencernos de la idea de que es mejor estar sin Dios, que es mejor que Dios no exista, que es mejor que entendamos que nosotros somos dioses y que nosotros como dioses podemos determinar el tipo de vida que deberíamos de vivir. Eso es lo que a esto te orilla el sistema de este mundo. Eso es lo que está provocando. Y a través de la religión, a través de la ideología, a través de la cultura, del arte, de la economía, de etcétera, 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 de todo lo que existe, trata de convencernos de que Dios no es parte importante de nuestra existencia. Por eso la iglesia del primer siglo creció, creció, creció y creció y empezó a revolucionar al mundo hasta un límite. Cuando el sistema de este mundo vio que estaba siendo aventajada o aventajado el sistema de este mundo por la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, empezó a detener, a paralizar a la iglesia, a perseguir, a asesinar, a someter. Nunca logró desaparecerla, nunca logró destruirla, porque la promesa de Dios es que la iglesia prevalecería sobre el Hades. Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de él mismo, hablando de él como roca, le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el Hades no prevalecerá contra ella. Es decir, por más que el mundo trate de destruir y el Hades de este mundo trate de destruir a la iglesia, no va a poder. Eh, por más que se esfuerce en destruirnos, no lo va a lograr y la iglesia va a prevalecer. Y podemos ver que hoy la iglesia cristiana está siendo destruida, está siendo atormentada, perseguida, opacada, distorsionada por causa, no porque haya muerte solamente como lo hay en el continente africano o en algunas partes lo hubo en algunas partes del sureste de México, de persecución de los cristianos y en algunas otras partes del mundo, en Asia Central, por ejemplo, que persiguen a los cristianos y los asesinan. No me refiero solamente a eso, sino que el mundo, el sistema de este mundo ha logrado penetrar a la iglesia y ha logrado entrar a la iglesia para convencerle que conviene hacer de la iglesia, que la iglesia sea atractiva para el mundo. No digo que no seamos una iglesia de excelencia, que no seamos una iglesia preparada, que no seamos una iglesia eficaz o eficiente. No, estoy hablando de que hagamos lo que el sistema de este mundo dice que tenemos que hacer para ser atractivos para el mundo. No se trata de que seamos atractivos para el mundo, se trata de que seamos luz para el mundo. Y resulta que la iglesia ha sido afectada por el sistema de este mundo, porque al final de cuentas lo que está buscando el sistema de este mundo es que la luz no prevalezca, que el reino de los cielos no prevalezca. El Señor es tan claro en el Evangelio de Juan, hablando precisamente de esta distinción que hay entre el sistema de este mundo. Perdón, cuando diga el mundo, me refiero al sistema de este mundo. Si de repente solamente digo mundo, espero que quede claro que no me refiero específicamente a naciones o a personas, sino me refiero a sistemas. Y dentro de esos sistemas hay personas que forman parte de ese mundo. Entonces, para que quede claro, no me estoy refiriendo a alguien físico en particular, sino a toda una estructura que funciona para que este mundo tenga peso y tenga influencia sobre las sociedades y sobre las personas. Ok, dice en el Evangelio de Juan, capítulo 12, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 30 al 31, y perdonen si voy muy rápido, pero hay tanto que decir. Les digo que vamos a partir esta enseñanza en varias enseñanzas, porque hay mucho que decir. Así es que hoy quiero empezar poniendo un fundamento para que podamos ir diferenciando o ir haciendo, que vaya siendo claro para nosotros a qué se refiere el apóstol Juan cuando dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, me gustaría que quedara eso claro, poder distinguir de qué está hablando el apóstol Juan. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 30 y 31, dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Fíjese lo que dice Jesús. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esto es importante porque el Señor sí hace una diferencia entre el mundo y el reino de Dios. En este pasaje en particular, el Señor Jesús está orando al Padre y le está
le está pidiendo al Padre que Él se manifieste. Le dice, Padre, glorifícate. Ya lo has hecho antes, glorifícate. Y el Padre le contesta, si oye una voz de las pocas veces que la Biblia menciona que la voz de Dios se oyó en la tierra, esta es una de esas pocas veces, era cuando Dios le hablaba a Jesús. Y dice que que el Padre le responde a Jesús en la tierra y Dios le desde el cielo se oye una voz que dice, me he glorificado y lo volveré a hacer. Eh, y la gente que está ahí se maravilla, dice, wow, ¿le habló Dios? ¿Fueron truenos? ¿Fueron ángeles? ¿Un ángel le respondió? Están sorprendidos por la voz que se escucha desde los cielos. Es Dios hablándole, respondiéndole a Jesús. Esto es maravilloso porque muchas veces creemos que nuestra oración no tiene respuesta o que Dios no responde a nuestras oraciones. Hermano, Dios siempre va a responder a nuestras oraciones, pero a veces cuando Dios responde a nuestras oraciones estaríamos como estos despistados que dirían, ese fue un trueno, no, fue un ángel, no, fue, quién sabe, a lo mejor mi estómago que ya tiene hambre y están crujiéndome las tripas y ¿cuál Dios? No es Dios. No, Dios siempre tiene una respuesta para nosotros. Siempre va a responder a aquel que le busca, aquel que le clama, aquel que se inclina a Él, aquel que se humilla delante de Él, recibirá una respuesta de parte de Dios. Bueno, en este caso Dios le da una respuesta a Jesús con una voz audible que se escucha desde los cielos y la gente se sorprende. ¿Qué es esta voz? ¿De dónde viene esta voz? ¿Quién está hablando a Jesús? Y Él les explica y les dice, esta voz que han escuchado no es por causa de mí. Jesús le dice, yo no estoy oyendo la voz de Dios porque necesito oírla. Yo no estoy oyendo la voz de Dios porque necesito tener una respuesta. Yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Dios escucha mi oración. Sé que si clamo al Padre, Él respondería. Cuando vienen a arrestarlo en la noche que Judas lo traicionó, Pedro saca una espada, le corta la oreja a un guardia y Jesús le dice a Pedro, Pedro, guarda esa espada. El que a hierro mata, a hierro muere. ¿No crees tú que si yo clamo al Padre que me envíe 12 legiones de ángeles, no me las enviaría el Padre? Jesús sabe que cada vez que ora tiene una respuesta de parte de Dios. Y por eso Jesús les dice ahora a toda esta multitud de confundidos o esta gente que está ahí confundida, dice, esta voz que acaban de oír no es por causa de mí, es por causa de ustedes. Es para que ustedes oigan, para que se den cuenta de lo que voy a decir a continuación. Y lo que va a decir a continuación es tremendamente importante para nosotros, para que nos quede claro. Jesús dice, ahora, por causa de esta voz que ustedes acaban de oír, es para que les quede claro que ahora es el juicio de este mundo. Hay un juicio sobre el sistema de este mundo. No nos gusta muchas cosas de las que vemos, no nos gusta el tipo de políticos que gobierna, no nos gusta el tipo de situaciones alrededor del mundo, las injusticias, las pestes, las enfermedades, no nos gustan las hambrunas, el tráfico de niños, no nos gustan los tráficos sexuales, no nos gusta lo que vemos en internet, todas las falsas noticias, todo el escándalo, el temor con el que vivimos, la zozobra de no saber qué va a pasar mañana. Y no nos gusta todo eso. Y Jesús dice en este momento, hace casi 2000 años, Jesús dice, el juicio de este mundo ya fue hecho. Ahora es el juicio de este mundo. ¿Cómo es que fue el juicio de este mundo hace casi 2000 años? Por medio de Jesús. Jesús vino a demostrar que el sistema de este mundo estaba corrupto, que el sistema de este mundo había sido trastocado, había sido dañado, había sido perjudicado por el pecado que entró en el tiempo de Adán y de Eva. Por eso el libro de Hebreos dice que el pecado entró por un hombre, y así como por un hombre vino todo el montón de maldiciones sobre la tierra por causa del pecado de uno, también dice Hebreos, pero también por la justicia de uno, por el sacrificio de uno, por el no pecado, por vivir en santidad, uno, que es Jesús, y se entregó por sacrificio a toda la humanidad, es que vino la restitución, la restauración, la redención del mundo. Así como por un hombre vino la condenación, por un hombre vino la salvación. Y ese hombre es Jesús. Jesús vino a demostrar que la justicia de Dios estaba establecida sobre este mundo y que si bien el mundo había vivido en una pesadumbrez por el sistema corrupto que el mundo había establecido, Satanás, llámese ahorita lo veremos, pero este mundo había sido corrompido y corrupto durante siglos y décadas y ahora viene el Hijo de Dios a demostrar, a confirmar que la justicia de Dios es plena y Él manifiesta esa justicia siendo justo,
siendo sin pecado y sin mancha, no ajustándose al sistema del mundo, no corrompiendo sus principios ideológicos, no corrompiendo sus principios de fe, no corrompiendo sus principios de amor, no corrompiendo su obediencia al Padre. Él hizo lo que tenía que hacer, vivió como tenía que vivir, mostrando que la justicia de Dios es correcta, es perfecta, está bien. Que Dios no se equivocó al establecer su justicia ni al dar sus mandamientos. Que lo que hizo Jesús fue demostrar que era posible vivir bajo esa justicia y que era posible guardar sus mandamientos. Él mismo dijo, yo no he venido a corromper o a cambiar o a transformar los mandamientos de Dios, he venido a cumplirlos. No he venido a abrogar la ley, dijo Jesús, he venido a cumplir la ley. Jesús demostró que los términos en los que Dios había establecido la justicia para este mundo era posible cumplirla. Pero había que tener una integridad. No había que someterse, ni sucumbir, ni derrotarse ante el sistema de este mundo. Jesús luchó contra el sistema de este mundo. En su propia casa, cuando le dijeron, estás loco, si quieres ser profeta, sal y anuncia tu mensaje al mundo, lo juzgaron sus hermanos. O su propio pueblo no le recibió, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, y más los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hablando no solamente de la nación de Israel, sino de los sacerdotes, al linaje del que él pertenecía, que era el sacerdocio, y no lo recibieron, no lo escucharon. Y no solamente eso, sino que el mundo se burló de él. Todos rechazaron a Jesús porque Jesús estaba en contra del sistema del mundo, no en contra de las personas. Por eso recibía a los pecadores que se arrepentían. Por eso estaba con las prostitutas cuando ellas necesitaban el perdón de sus pecados. Jesús las perdonaba. No las señalaba ni las acusaba al infierno, condenándolas para que ellas sufrieran por el castigo de sus pecados. No, Jesús vino a liberar al mundo y el mundo no entendió, la gente no entendió, los religiosos no entendieron qué es lo que estaba haciendo Jesús. Jesús estaba luchando contra el sistema de este mundo. Demostró que Dios no se había equivocado, que las reglas no eran imposibles de cumplirse, que los mandamientos estaban ahí para cumplirse, que la gente había entendido mal los mandamientos y los usaban a conveniencia, los moldeaban como convenía y como les parecía mejor, y él vino a decir, no, es que el mandamiento dice esto, pero ustedes deberían de vivir de esta manera. Oíste que fue dicho, dijo Jesús varias veces hablando de los mandamientos de Dios. Y insistía Jesús que el problema no era la ley. Incluso cuando señala a los escribas y a los fariseos, les dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque cuando hablan, cuando dicen lo que hay que hacer, están hablando de los mandamientos de Dios. Eso está bien, son los mandamientos de Dios. El problema es lo que ellos hacen todo lo contrario a los mandamientos de Dios. Entonces no hagan eso, no los imiten en eso. Y esta lucha que tuvo Jesús vino a demostrar que la justicia de Dios era completa, era plena, estaba bien. Dios no estaba siendo injusto con la humanidad al buscar el castigo de la humanidad por causa de su pecado. Entonces Jesús dice, el juicio ha llegado a este mundo, es decir, el sistema de este mundo trata de decir que Dios es injusto. ¿Cuántas veces no nos ha parecido eso? ¿Cuántas veces no hemos creído que Dios es injusto? Que no está bien las reglas de Dios, que no están bien los mandamientos de Dios, que Dios está siendo egoísta, o que Dios es misógino, o que Dios es machista, o que Dios es clasista, o que Dios es racista. Incluso he escuchado decir que Dios solamente a algunas razas favorece y a otras no, o que Dios es injusto porque permite tanta maldad y tanta injusticia. Es decir, el sistema de este mundo nos ha hecho creer lo que le hizo creer a Adán y a Eva desde el principio de los tiempos. Dios está equivocado. Tú estás en lo correcto. Tú puedes ser tu propio Dios. Y este sistema es lo que trata de hacernos creer que Dios está mal, nosotros estamos bien, y que Dios se equivocó, que Dios realmente no es tan bueno como nosotros creíamos que era. Y entonces Dios es el ser superior más perverso y malo que existe en todo el universo. Eso es lo que este mundo nos trata de decir. Por eso hay tanto filósofo, tanto pensador, tanto ideólogo que sale a decir argumentos o trata de presentar argumentos diciendo, es que
Dios está mal. ¿Por qué crees en un Dios malo que promueve la guerra y te llama al amor y al perdón? ¿Por qué crees en un Dios que te habla de la justicia cuando Él no es justo? ¿Por qué crees en un Dios que hace cosas terribles y manda matar niños y hombres y mujeres y resulta que Él te dice que no matarás? Precisamente porque tratamos de justificar nuestra justicia delante de un sistema que nos dice que el sistema de Dios está incorrecto. Lo que dice el Señor Jesús en este versículo que acabamos de leer es que Él vino como evidencia de que Dios es justo. Y la justicia de Dios vino a juzgar al mundo por medio de Jesús. Jesús vino a establecer los estándares, a demostrar que la medida, que el tamaño, que las reglas que Dios había establecido, no solamente en Moisés con los 10 mandamientos, con los mandamientos que le dio a Moisés, sino desde antes, con la conciencia. Desde antes, lea las palabras de Jesús. Cuando le preguntan cuál es el más importante de los mandamientos, Jesús dice, ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, pues, ama a Dios con todo tu ser. Y el segundo mandamiento es igual y semejante al primero, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice Jesús, en estos dos mandamientos se resume toda la ley hablando de la ley de Moisés, y la ley de la conciencia, que también está en nosotros, y todos los profetas. Es decir, cualquier mandamiento que Dios haya dado se resume en estos dos mandamientos. Y díganme si alguien que no conoce a Dios, o alguien que no ha leído la Biblia nunca, o nunca ha oído hablar de Jesús, no tiene dentro de su ser tener esa condición de amar a Dios y amar a su prójimo. A Dios lo interpretará y le llamará universo y le dará nombre de naturaleza o de madre tierra, en fin, lo que tú quieras y mandes decir acerca de este Dios que no alcanzan a entender. Pero el mandamiento de amar a su prójimo está en todos nosotros. Sin embargo, el sistema de este mundo nos dice, no, no ames a tu prójimo, porque si amas a tu prójimo, él va a abusar de ti. Extiende tu terreno 1 metro más hacia la derecha, no importa que invadas a tu prójimo, él ni cuenta se va a dar. Siempre el sistema corrompe el corazón del hombre, el sistema de este mundo corrompe el corazón del hombre y el hombre cree que no es malo lo que hace, que no es malo matar a otro por un beneficio personal, que no es malo robar siempre y cuando me ayude, que no es malo mirar a la mujer del prójimo, al cabo, mientras no se dé cuenta el marido, pues no pasa nada. Entonces, creemos que no está, que el sistema de este mundo tiene la razón y nos hemos creído el cuento de que podemos ser nuestros propios dioses. Porque si somos nosotros nuestros propios dioses, nosotros seremos nuestros propios jueces y nuestros propios verdugos. Entonces, si nosotros consideramos que lo que estamos haciendo no está bien, perdón, está bien, pues ¿para qué queremos a Dios? Simplemente digo que está bien. Simplemente no me buscaría un problema mayor. Lo que estoy haciendo está bien, está justificado. Por alguna razón lo hice, por algún beneficio personal o por salvar el pellejo, por lo que sea. Por eso lo hice, está justificado que sea como soy. Porque de acuerdo a mi sistema, al sistema de este mundo, Dios no es justo. En cambio, lo que nos dice este texto, hablando Jesús, dice, Dios se ha manifestado delante de ustedes y les ha dicho algo que es importante. Me he glorificado y me glorifico otra vez. Y dice Jesús, y esta voz que oyeron fue para testimonio a ustedes, para que ustedes vean quién es este Dios. Y hoy el mundo, el sistema de este mundo, está siendo juzgado. ¿Cómo? Por medio de mí. Porque este mundo trató de decir, el sistema de este mundo trató de decir que Dios era un Dios injusto porque sus reglas eran imposibles de cumplir, porque ¿quién podría ser tan bueno para cumplir todas las reglas? ¿Quién podría ser tan bueno para hacer las cosas bien? Nadie podría, todos somos pecadores, todos estamos mal, Dios es injusto, si nos condena por ser pecadores, pues qué Dios tan malo que es. Y Jesús vino a demostrar que la ley de Dios se podía cumplir, pero Él luchó por cumplirla. Él luchó contra el sistema de este mundo. Él luchó contra las cosas que este mundo establecía, porque mientras los demás padres de familia le decían a los niños, vayan y jueguen, y porque lo normal es que los niños jueguen, él iba y se metía a las sinagogas a aprender de la palabra de Dios, siendo un niño. Mientras el mundo decía que ese adolescente lo que tendría ahorita en su cabeza es la calentura de la edad y las emociones de la rebeldía de la edad, porque era un adolescente y las reglas de la psicología y la conducta humana dice que adolescente es todo aquel que se adolece,
porque la vida es cruel para él. Y entonces andaría adoleciéndose este adolescente Jesús. Y resulta que este adolescente Jesús estaba sentado ante los maestros de la palabra, escuchando y estudiando las palabras de su padre, porque en los negocios de su padre le era necesario estar. Contra el sistema, contra lo que este sistema pensaba. Y mientras alguien podría pensar que pues, por ser el Hijo de Dios tenía autoridad, por eso se inventaron otros evangelios por ahí, hablando de la infancia de Jesús, que nada tiene que ver con la realidad, pero haciéndonos creer, incluso hasta películas hay en internet acerca de la infancia de Jesús, que de verdad son absurdas, porque no hay nada que nos diga que eso así es. Pero pues el sistema de este mundo nos dice, es que era un adolescente, es que era un niño temperamental, es que era un niño que podía matar y quitar la vida y darla otra vez porque era el Hijo de Dios. O sea, el sistema de este mundo nos quiere hacer creer de un Jesús tan vulnerable y susceptible a este sistema de este mundo, y que también él sucumbió ante el sistema de este mundo y se sometió al sistema de este mundo. Y Jesús dice en este versículo que nos debería de ser suficiente para entender, dice, ahora este mundo ha sido juzgado, porque yo vine a demostrar que la justicia de Dios es real, es perfecta, no hay error, pero tampoco era imposible para el ser humano cumplir los mandamientos. El problema es que el ser humano, tú y yo y cualquier ser humano, somos susceptibles a este mundo. Nos dejamos someter, nos dejamos convencer acerca de lo que el mundo dice, lo que el mundo nos convence que está bien y que está mal. Nos dejamos convencer acerca de lo que sería bueno para nosotros. Todo el mundo lo hace, no tiene nada de malo, es tu propio pensamiento, es tu vida y qué, en fin, cualquier pensamiento de este sistema, del sistema de este mundo que nos hace creer que Dios está equivocado y que nosotros podríamos justificarnos diciendo que somos mejores o tenemos mejores ideas que Dios. Así es este mundo. Entonces Jesús dice, ahora este mundo ha sido juzgado. Insisto en esto, soy redundante en esto porque quiero que quede claro. Perdón que sea tan repetitivo con lo mismo, pero me gustaría que te quedara claro que el mundo tenía un sistema que fue corrompido por el pecado. Bueno, más bien, el pecado corrompió al mundo y este sistema de este mundo es corrupto. Y trata de demostrar, el sistema de este mundo trata de demostrar que no ha podido, en toda la historia de la humanidad, no ha podido demostrar que Dios es injusto. No ha podido. Salen ideas, salen filósofos, salen pensadores que hasta tratan de matar a Dios, pero no han logrado ni siquiera hacerle daño mínimo a la presencia, al nombre, a la gloria de Dios, porque cada vez tu vida como hijo de Dios, tu vida, tú te estoy hablando a ti que estás viendo este video, tu vida es testimonio de la justicia de Dios, porque tú y yo hemos sido redimidos por su amor, por su misericordia, y cada día buscamos, anhelamos en nuestro corazón ser mejores personas. Anhelamos, anhelamos que la justicia de Dios se cumpla en nosotros, es decir, que podamos reflejar esa justicia en la que somos llamados justos. Buscamos eso. Y aunque el mundo trata de mostrar que Dios está mal y Dios está equivocado, Dios mismo nos permite ver por medio de su amor y de su gloria que Él no está equivocado, que Él es fiel, que Él es verdadero y que su justicia es permanente, permanecerá para siempre. Y Jesús dice ahora, este mundo ha sido juzgado porque yo estoy aquí, en este mundo. No estoy juzgando desde el cielo, porque sería injusto, ¿no? Podríamos nosotros decir, ay, eso es injusto, pues qué chido se ve ver los toros desde la barrera, ¿no? Allá en gradas, pues qué padre, qué bonito, y aquí nosotros matándonos con el toro, aquí peleando con Satanás, peleando con el sistema de este mundo, y tú allá desde arriba diciendo, sí, deberían de cumplir los mandamientos. Así somos los seres humanos, tratamos de justificarnos siempre en nuestras debilidades. Pero Jesús dice, no, no, yo vine al ruedo, yo me metí frente al toro, yo me metí frente al sistema de este mundo, encaré al sistema de este mundo, me puse al tú por tú con el sistema de este mundo, peleé contra los religiosos que me decían que yo tenía que ser religioso como ellos, peleé contra los romanos que trataron de demostrar que yo estaba equivocado y que sus dioses eran tan poderosos como mi Dios. O traté de enfrentarme al pecado, ayudando a las personas que estaban en pecado para liberarse de él, contra la enfermedad, contra la escasez, contra el hambre, contra todo enfrenté este mundo, y todo lo que pueda hacer para hacerme claudicar de mis convicciones, lo enfrenté, estuve en el ruedo. Y desde el ruedo demostré
que la justicia de Dios es justa. Y ahora, estando yo en este mundo, juzga Dios a este mundo. Y este mundo ha sido juzgado, dice Jesús, y ha sido encontrado culpable, ha sido encontrado defectuoso, ha sido encontrado falto. Y entonces este mundo ha sido juzgado ya por la justicia de Dios. Y no solamente eso, no para ahí las palabras de Jesús. Jesús sigue diciendo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora, dice Jesús, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y esa es la parte que al diablo le enoja que tú sepas. El diablo cree y trata de hacernos creer que él sigue siendo el que gobierna, el que tiene autoridad sobre tu vida y sobre mi vida. Por eso la oración de Jesús fue tan clara al Padre, diciéndole, están en este mundo, pero no son del mundo. Así es que Satanás no tiene autoridad ni gobierno sobre ti. Satanás sabe que si logra convencerte de que tú sigues siendo parte de este mundo, que sigues siendo parte del sistema corrupto de este mundo, entonces él tiene autoridad sobre ti. Y por eso sigue insistiendo con ideas, con pensamientos, con ideologías, con sentimientos, con emociones, con conceptos, con filosofías. Sigue tratando de convencerte, haciéndote creer que todavía eres parte de este mundo. Y te dice, hey, 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 ¿qué cristianito ni qué 8 cuartos? ¿Qué santo ni qué 8 cuartos? ¿Cómo crees que tú vas a ser hijo de Dios? ¿Cómo crees que tú vas a hacer una diferencia en este mundo? Claro que no, eres parte del mundo. Porque estás en el mundo. ¿A poco no necesitas comer en este mundo? ¿O a poco comes maná del cielo? Seguramente alguna vez te lo he hecho creer. Si no fueras de este mundo, no comerías hamburguesas ni tacos de la esquina. Tú comerías maná, maná del cielo, y estarías flotando con los ángeles en el aire. No, es mentira. Estamos en este mundo. Vivimos en medio de este mundo. Necesitamos de las sustancias materiales de este mundo, de lo que existe en este mundo. Yo necesito este celular que no lo inventó Dios. A mí no me llegó un teléfono del cielo diciendo, mira, esta línea celestial, Skytel, no, para que te comuniques y transmitas la señal del mensaje que vas a transmitir los martes y los domingos. No, hermano, tengo un celular de este mundo, tengo una línea telefónica de este mundo, pago mi cuota o mi recarga para poder transmitir con todos ustedes el mensaje que tengo que darles. Así es que necesito de las cosas de este mundo, pero no soy de este mundo. Y entonces, como no soy de este mundo, el gobierno del príncipe de este mundo no es sobre mí, no está sobre mí, no está sobre ti. Y eso es lo que te debe de quedar clarísimo. Satanás no tiene gobierno sobre ti. Por eso has sido echado fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera de tu vida, fuera de la iglesia, fuera de tus finanzas, fuera de tu cuerpo, fuera de tu condición, de tu relación familiar, fuera de tu existencia y fuera de tus pensamientos. Satanás ha sido echado fuera porque el sistema de este mundo ha sido juzgado y ha sido echado fuera también junto con él. Entonces, si hay una diferencia, hermano, si existe una diferencia entre el reino de los cielos y el sistema de este mundo. Por eso cuando hablamos de este mundo tenemos que quedarnos claro de que sí, Dios marca una diferencia. No juzgaría al mundo si fuera parte del reino de los cielos. O el reino de los cielos estaría condenado junto con el mundo si fuera la misma cosa. No, no es no es lo mismo. Y existe una diferencia entre los que somos parte del reino del Hijo de Dios, el reino de la luz, a el reino de las tinieblas y el sistema de este mundo. Lamentablemente, y esto es importante, lamentablemente hay muchas personas a las que tú quieres, a las que tú amas, seres queridos, familia tuya, compañeros del trabajo, compañeros de la escuela, gente que está a tu alrededor, a quien tú aprecias, que son parte importante de tu existencia en este mundo, que todavía forman parte del sistema de este mundo, porque todavía están en tinieblas. Oramos para que eso termine, oramos para que salgan de ahí, para que salgan de las tinieblas y la luz de Cristo les resplandezca y ellos sean parte del reino de la luz de Cristo. Por supuesto que anhelamos que así sea y oramos para que eso pase, pero, pero todavía están en este mundo. Ahora, ¿qué ha pasado entonces, pastor? Si Dios es claro entre el reino de Dios
y el reino de las tinieblas o el reino de Jesús y el sistema de este mundo, si Dios es tan claro en separar y hacer una diferencia entre ambos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo que ahora el sistema de este mundo fuera el que imperara más o el que tuviera más influencia y más peso sobre la vida de las personas que antes? Porque si te puedes dar cuenta, hoy hay una mayor influencia del mundo sobre las personas, incluso sobre la vida de los creyentes. Muchas iglesias anhelamos o quisiéramos ver que la vida de la iglesia del primer siglo hoy estuviera sucediendo en las iglesias donde nos congregamos o donde asistimos, es decir, gente comprometida con el Señor, generosos, dadivosos, en santidad, convencidos de dar la vida por Cristo, predicando el Evangelio todo el tiempo, no solamente en palabras, sino con su testimonio, y dijéramos, ay, cómo nos somos la iglesia del primer siglo. Porque las condiciones de la iglesia del primer siglo no son las mismas condiciones de ahora. Porque la iglesia del primer siglo, si la iglesia del primer siglo o el primer siglo fuera ahora, la iglesia estaría batallando con las mismas cosas que hoy batallamos con la iglesia moderna. Tecnología, redes sociales, plataformas de streaming, YouTube para empezar, la música que existe, la promoción de las condiciones, las ideologías, la filosofía, la política, la economía, en fin, cantidad de cosas. La economía de hoy no es la misma de la economía de la iglesia del primer siglo. Anteriormente la gente podría vender sus propiedades, sus heredades, traer el dinero a los pies de los apóstoles y todos compartir el pan y el vino juntos o el alimento que pudieran tener, aún fuera pan, aún fuera vino, aún fueran papas, lo que fuera que tuvieran para comer, lo compartirían sin ningún problema. Y vivirían con la ropa que tendrían, la única prenda, la única muda de ropa que tuvieran les alcanzaría para hasta el final de sus días. Consideremos que en aquel tiempo la vida del ser humano, en promedio, el adulto vivía o llegaba a vivir en promedio, no estoy diciendo todos, pero en promedio llegaban a vivir hasta 60 años. A los que bien les iba, los que morían jóvenes morían a los 40, por las enfermedades, por las condiciones de salud, por la higiene, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de la población no llegaba a más de 60. Hoy el tiempo de vida promedio del ser humano llega hasta los 70, 80 años. Así es que no estoy diciendo que pues ahora como nos morimos más viejos, pues las necesidades son más. No, pero entendamos que las condiciones eran distintas. Sin embargo, lo que sí es cierto es que en el primer siglo la iglesia aprendió a luchar con el sistema de este mundo. Hoy, hoy no. Hoy hemos adelgazado mucho la línea que separa el mundo o el sistema de este mundo con el reino de Dios. Esa línea que era clara antes, que era muy marcada, que era visible saber quién andaba en el mundo y quién andaba en Cristo, que se podía diferenciar a los cristianos para llamarlos cristianos precisamente como un acto de burla, donde a los primeros cristianos se les llamó cristianos como burlándose de ellos, porque eran los pequeños Cristos o los Cristos chiquitos, los imitadores de Cristo, en pocas palabras. Entonces se les podía distinguir, saber quién era un cristiano y quién no era cristiano, porque cambiaba su modo de hablar, porque cambiaba su modo de ser con los demás, porque cambiaba su forma de conducirse, de vestir, los lugares que frecuentaba, la manera en cómo amaba a su prójimo, cuando antes se peleaban porque los habían mirado feo, la ley era ojo por ojo, diente por diente. Entonces ahora era poner la otra mejilla y lo hacían. Entonces era notorio el cambio de conducta porque la línea divisoria entre el sistema de este mundo y el reino de los cielos era muy marcada, muy marcada. Entonces hagan de cuenta que la línea que dividía a un sistema y al reino de los cielos, al sistema de este mundo y al reino de los cielos, era tan ancha como la línea que ves en la carretera cuando vas en carretera, y esa línea blanca que va dividiendo los carriles es visible. No sé si te ha pasado que vas manejando o vas en el camino y de repente va la línea blanca bien pintadita que sabes distinguir entre un carril y otro, y de repente en el camino se pierden los carriles últimamente que están reparando la autopista para esto del trolebús que van a poner aquí de Chalco a Santa Marta. Hay un tramo donde vienen bien marcados los carriles y yo vengo manejando por ahí. De repente vienes en tu carril bien porque las líneas están bien delimitadas y de repente entras a un tramo donde los carriles se pierden, las líneas se desdibujan ya, echaron pavimento, le encarpetaron, perdón, reencarpetaron la de pavimento
Y entonces cubrieron las líneas que estaban pintadas y ya no hay líneas. Y entonces ya no sabes cuándo vas en tu carril. Te guías con el que va enfrente y más o menos vas pintando el carril y que los demás se vayan alineando a lo que vaya saliendo hasta que te vuelves a encontrar con las líneas y vuelves a tomar el rumbo. Bueno, antes era más visible las líneas que delimitaban entre ser cristiano, creer en Dios y no creer. Antes eran más notorias. Dice Isaías capítulo 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hay de los, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Es decir, esta palabra de hay de los que es una palabra de señalamiento, como de advertencia. Dice, hay de ti. Bueno, así como cuando tu mamá decía, ándale, ándale, síguele y en la casa nos vemos. Bueno, así es la advertencia en Isaías. Porque eso es lo que pasó, o eso es lo que ha sucedido y sigue sucediendo. Donde a lo malo ya no le llamamos malo, le llamamos bueno. Donde a lo que antes estaba mal, ya no decimos que está mal, que no tiene nada que ver, que es conducta. Mire, tan sencillo como yo me acuerdo antes, al borracho se le decía borracho. Hoy ya no se le dice borracho, está mal dicho. Es un problema de, de respeto hacia la otra persona. No le puedes decir borracho, es ofensivo. Podrías decirle a una persona que tiene la enfermedad de alcoholismo. Y el grado del alcoholismo, pues depende del borracho, ¿no? Pero ya no se puede decir borracho. O sea, está mal decirlo de esa manera. Igual con cualquier otro problema al ladrón, ya no se le dice ladrón, se le dice mitómano. Incluso en los señalamientos, yo me acuerdo en mi infancia, en las noticias salía, agarraron al ladrón de quién sabe dónde. Ahora ya no se le dice ladrón porque tienes problemas con los derechos humanos. Ahora los noticieros dicen el sospechoso o el indiciado o el señalado o a quien se sospecha que es, no, no se puede decir que es porque estarías violentando sus derechos humanos. Y como eso, muchísimas cosas más. Ahora, no quiero ser burlón o peyorativo en cuanto al señalamiento de las conductas de las personas. Lo que quiero que veas es que el sistema de este mundo nos eh, ha hecho que adelgacemos la línea, ha hecho que reduzcamos la línea que separa el reino de Dios del sistema de este mundo, que la adelgacemos tanto que ya no sea notorio cuando la rebasamos, que ya no nos demos cuenta cuando estamos dentro o fuera de la línea, que ni siquiera nos percatemos de que lo estamos haciendo bien o mal. Mira, te leo lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Y perdón si no he saludado mucho, pero es tanto lo que tengo que decir que espero poder que me vaya siguiendo en esta conversación. Perdón si no leo sus mensajes. Por ejemplo, está Irma Castañeda que nos manda su saludo, Rodolfo también. Rodolfo Hernández, gracias por acompañarnos esta noche. Y a quienes van llegando, quienes se van agregando a esta transmisión, qué bueno que estás con nosotros. Y no sé en qué momento se cortó. No, creo que sigo en vivo. Si sigo en vivo, mándame un amén, por favor, porque aquí de repente me parecía que se había cortado la transmisión. Pero si sigo en vivo, manda ahí un amén. Así es que bienvenidos todos, gracias. Gracias por esta conversación. Hace ratito pedí un amén y sí, César me mandó un amén por ahí, de que sí estábamos en línea todavía. Así es que sí, hay alguien todavía por ahí viéndonos, manda un amén también de que estamos todavía en la transmisión. Ok, bueno, dice 2 de Corintios para ir aterrizando esta primera parte. Es mucho, hermano, es mucho. De verdad, estoy en la introducción, creo, todavía. Gracias, Alberto Tirado. Gracias, nos dice amén. Significa que ahí estamos en la transmisión. Gracias, Alberto. Gracias, Pepe. Y a la familia, a todos. Ok, sigamos con esto. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este siglo, hace ratito era el príncipe de este mundo, ahora el apóstol Pablo lo menciona como el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Si algo está buscando el sistema de este mundo, el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, Satanás, pues, si algo está buscando es que nuestro entendimiento se entenebrezca. Es como poner una venda en los ojos. Hace unos días platicaba con un hermano y le decía, lo comenté el domingo también, eh, y lo repito ahora, perdón que sea repetitivo en esto, pero platicaba con este hermano y le decía, realmente Dios no hizo magia conmigo al alejarme del alcoholismo. Lo que Dios hizo fue abrirme los ojos, nada más, al hacerme saber que el camino por el que yo iba me conducía a la muerte. Y él me dijo, delante de ti está este camino, el que te lleva a la muerte o el que te lleva a la vida. Elige. Y una de las cosas que sucede en tu vida cuando te conviertes a Cristo es eso, que te das cuenta que el camino por el que seguías te estaba llevando a la muerte. Si tú si tú te arrepientes de tus pecados, si cambias el rumbo y buscas volver a Jesús, entonces lo que estás haciendo es enderezar la senda. No es que sucedió magia. Cambiaste de rumbo, dejaste de estar en el sistema de este mundo para pelearte contra el sistema de este mundo y empezar a tomar el rumbo por el cual Dios te lleva, por el cual Dios te está guiando para darte libertad, para darte vida nueva. Eso es lo que estamos buscando, eso es lo que queremos en Cristo, salir del sistema de este mundo para entrar al reino de la luz admirable de Jesús. Y para eso el Dios de este siglo, Satanás pues, y su sistema completo, lo que hace es cegarnos por completo. Cegarnos para que no veamos ni siquiera dónde está la línea que distingue a un reino del otro. Y creamos que porque tenemos una religión o porque profesamos ser de una religión o decimos ser de una religión, que por ese hecho solamente de decir que pertenecemos a una religión, ya tenemos garantizado el cielo o ya tenemos garantizado ser hijos de Dios. Cuando en realidad el cambio, lo que provoca el que tú seas salvo o lo que provoca el que tú pertenezcas al reino de Dios, es precisamente que te sean abiertos los ojos y te des cuenta que el sistema de este mundo te lleva a la muerte. Que el sistema de este mundo que trata de convencerte que no necesitas a Dios, que no necesitas de Dios, ese sistema que te dice Dios no existe, Dios no es real, no hay tal cosa como Dios, eso es mentira, es un engaño de los padres o es un engaño de las religiones para controlar a la humanidad. Bueno, ese pensamiento de este mundo lo que hace es tratar de mantener tus ojos cerrados. Es mentira cuando dice, no, es que a los cristianos les tienen los ojos tapados porque creen en un Dios a ciegas. No, hermanos, se los hemos dicho aquí muchas veces. Nosotros no tenemos una fe ciega. Nosotros tenemos una fe que mira, una fe que es clara, que sabe distinguir, una fe que recapacita, que reflexiona, que usa el intelecto para comprender las cosas espirituales y acercarse a Dios. No caminamos a ciegas, no andamos a tientas a ver qué nos aparece en el camino espiritual y a ver si tenemos la buena dádiva de Dios. No, caminamos con certeza, sabiendo lo que vemos, lo que pensamos, lo que creemos, en lo que nos aseguramos, en la palabra de Dios que nos da certeza a nuestras convicciones para caminar firmes. Esa es nuestra fe, no es una fe ambigua, pasajera, no es una fe sin fundamento, es una fe clara y no es una fe ciega. Lo que sí es ciego es aquel que cree que no hay Dios y que el sistema de este mundo lo tiene convencido donde no necesita a Dios. El Dios de este siglo les hace creer que no necesitan de Cristo, que no necesitan salvación. Vale la pena tus obras son las que te salvan, no Jesús. Y como eso hay muchas cosas más que podríamos hablar, pero ese es el sistema de este mundo que ha adelgazado la línea para nosotros no poder distinguir qué es bueno, qué es malo, qué está bien y qué está mal, qué es amar a este mundo y qué no es amar a este mundo, qué es amar las cosas de este mundo y qué no es amar las cosas de este mundo. Y por eso este sistema nos trata de hacer creer que esa línea es tan delgada, que no la podríamos distinguir. Entonces, como no la podemos distinguir, pues dejémonos llevar. Total, todo el mundo lo hace. Total, los pecadores lo hacen y viven y están ahí. Total, no pasa nada. Si lo hago yo, si vivo de esa manera, no va a pasar nada. Al fin y al cabo, Dios juzgará este mundo o ya juzgó este mundo y yo soy una buena persona porque no me meto con nadie. Mentira. Hay una línea que delimita lo que es el sistema de este mundo y lo que es el reino de Dios.
Y aunque nosotros estamos en este mundo, no pertenecemos al sistema de este mundo, porque el príncipe de este mundo también ya fue juzgado y echado fuera y no está sobre nosotros ni tiene autoridad sobre nosotros. Por eso dice en el versículo que empezamos leyendo de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ok, lo que estoy haciendo en esta ocasión es tratar de poner un fundamento que nos permita avanzar en la siguiente enseñanza acerca de amar este mundo. No estoy ni siquiera empezando a hablar del tema en sí, estoy tratando de poner un fundamento. Estoy buscando que te quede claro que tú no eres parte de este mundo, pero sin embargo estás en él. El sistema de este mundo no te gobierna, el príncipe de este mundo no está sobre ti, el Dios de este siglo no sigue manteniendo tus ojos cerrados, sino que a ti te ha resplandecido la luz de Cristo y ahora puedes ver con claridad que hay una línea, que separa entre el mundo y el reino de Dios, que hay un sistema de este mundo que trata de gobernar tu vida políticamente, culturalmente, ideológicamente, en educación, en economía, en religión, en fin, en todas las cosas en las que se puede involucrar, que existe este sistema y que está gobernando al mundo y que trata de gobernarte a ti. Por eso trata de involucrarte en la economía de este mundo, para hacerte creer que estás en crisis, para hacerte creer que eres pobre, para hacerte creer que no mereces la prosperidad o que no mereces la riqueza o que no mereces la abundancia, porque este sistema te dice que no lo mereces, porque no tienes un título, porque no tienes una empresa, porque no eres hijo de Carlos Slim o del otro Salinas Pliego. Entonces, como no eres hijo de rico, tú mereces ser pobre, porque el mundo dice que así es, o que eres el único, no puedes ser sanado porque no existe medicina hoy en día que te sane, porque no existe un tratamiento médico que te sane, porque te mereces la enfermedad, porque te la ganaste a pulso y ahora mereces estar enfermo. Y el sistema de este mundo te va a convencer acerca de cualquier mal que te pueda venir, porque este sistema dice que eso es lo que a ti te toca, porque no quiere que veas la luz, porque no quiere que la luz de Cristo te resplandezca y te abra los ojos y tú puedas entender que tu economía no depende de este sistema, que tu salud no depende de este sistema, que no es el príncipe de este mundo el que determina si eres sano o eres enfermo, que no es el príncipe de este mundo el que determina si tú vas a recibir por herencia las naciones o no, que no es el príncipe de este mundo el que va a determinar si tienes éxito o fracasas. Y además que te aferres al éxito como una razón fundamental de tu existencia cuando esa no es la razón fundamental de tu existencia. O que no eres digno de ser perdonado porque no has hecho los méritos suficientes religiosamente hablando para ser perdonado. En fin, por eso el sistema de este mundo trata de influenciarnos tanto, a través de la religión, a través de la televisión, a través de la música, a través del arte, a través de la economía, a través de la política. Trata de convencernos de que tú eres parte del sistema de este mundo. Y lo primero que te quiero dejar claro esta noche, y quizás para poder avanzar las siguientes noches o las siguientes enseñanzas, es acerca precisamente de que no eres parte de este mundo. Y por lo tanto, puedes dejar de amar las cosas de este mundo. Puedes dejar de amar el sistema de este mundo, porque no es parte de ti. Y puedes amar el reino de los cielos, como dice el Señor Jesús, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Y podríamos hacerlo, porque no somos parte de este mundo, ni este mundo nos gobierna o este mundo nos determina cómo seremos, qué tan felices seremos, qué tan prósperos seremos, qué tan exitosos o qué tipo de personas somos, porque este mundo te dice hasta qué tipo de persona eres, qué tipo de ser humano eres, qué tipo de relaciones deberías de tener, porque este mundo dice que así tiene que ser. Cuando el Señor nos ha llamado a ser luz para este mundo, para que los que están en tinieblas todavía, la luz de Cristo les resplandezca y ellos puedan ver la luz. Y me gustaría poder platicarte un poquito más, pero ya se me acabó el tiempo, tenía un pasaje más para compartir contigo. Solo, ah, solo quiero dejarte hasta aquí para no embotarte o saturarte con tantas cosas que he dicho. Sé que hoy hablé más rápido de lo normal. Normalmente cuando tengo mucho que decir hablo muy rápido,
Así es que si necesitas volver a ver el video y reducirle la velocidad al video para que no se oiga tan rápido lo que estoy diciendo, y puedas comprender mejor lo que estoy diciendo, por ahí redúcele un medio punto, un cuarto de punto para que a 1.25 para que la velocidad de la repetición no te quede tan rápido y puedas escuchar todo lo que te estoy diciendo esta noche. Es solo el principio. Es solo tratando de poner un fundamento. Ni siquiera puse todo el fundamento. Estoy tratando de allanar la tierra, tratando de limpiar la paja que está en nuestra cabeza y en nuestras ideas para tratar de sacar de nuestra cabeza esos conceptos erróneos y equivocados acerca de que el mundo sí es bueno, o qué tiene de malo el mundo, pastor, qué tiene de malo la música, o qué tiene de malo ver televisión o ir al cine, o qué tiene de malo tener amigos, tener cierto tipo de amigos. ¿Qué tiene de malo todo eso? Y en realidad no estoy tratando de definir en tu vida qué sí y qué no debes de hacer. No estoy tratando de ponerte reglas o de delimitar tu conducta. Esto sí, hermano, esto no. Mire, la línea va aquí derecho, no se brinque para este lado, permanezca en este lado. No estoy tratando de hacer eso. Creo que el que te da certeza y convicción a eso es el Espíritu Santo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, no es mi trabajo. El trabajo del Espíritu Santo es traer convicción a tu vida de justicia, de pecado y de juicio. Y espero que el Espíritu Santo hoy haya puesto el fundamento de la justicia. Porque Jesús, siendo ser humano, siendo carne y sangre como tú y yo, cumplió con justicia los mandamientos del Señor. Fue hallado justo. Ni un solo pecado se encontró en él. Y por esa razón, Jesús dice, el mundo, el sistema de este mundo, ha sido juzgado. Y el príncipe de este mundo le ha sido quitada la autoridad, ha sido echado fuera. Y aunque sigue estando en el mundo, Satanás sigue estando en el mundo y sigue siendo el príncipe de este mundo, no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Sobre ti y sobre mí, no tiene autoridad. Ha sido sacado de tu vida, de mi vida, de la iglesia, de aquellos que confesamos el nombre de Jesús, aquellos a que nos ha resplandecido Cristo. Ahora nosotros podemos considerar y saber que no estamos bajo el régimen del diablo, bajo el régimen de Satanás, bajo el régimen de este mundo. Si nos queda claro eso, como el primer fundamento que trato de poner de la justicia en tu vida, justicia, pecado y juicio nos falta. Justicia, en la justicia de Jesús, lo que él cumplió, lo que él hizo, lo que él estableció, lo que él logró, demostrando que Dios es justo, demostrando que la ley de Dios era justa, demostrando que sí se podía cumplir la ley, que era posible cumplirla, él la cumplió toda, y en ninguna manera eh, Dios es un Dios o un juez injusto. Al contrario, él es justo y su justicia permanece para siempre. Hoy quiero dejarlo hasta aquí. Tengo mucho que decir, la verdad hay mucho de qué hablar. Me gustaría seguir hablando, pero también ya empecé a sentir mi garganta. Como les dije al principio, estoy lidiando un poquito con un resfriado que me agarró el domingo después de la prédica. Me agarró un resfriado por ahí, me agarró distraído y se coló. Y he estado lidiando con él estos días, así es que hoy no quería dejar pasar la oportunidad de predicar con ustedes esta palabra, lo había prometido el domingo y quería dejarla aquí en sus corazones. Así es que si esta palabra te edifica, si esta palabra te bendice, escucha el audio completo otra vez desde el principio para ir teniendo la capacidad de ir entendiendo el contexto de todo, la base de todo, el fundamento de lo que vamos a seguir hablando. Esta es la primera parte. Espero en Dios me dé la posibilidad, la facultad y la habilidad de compartir más acerca de amar al mundo, y de cómo podemos nosotros escuchar el mensaje, el consejo del apóstol Juan cuando dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si amamos al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor de Dios Padre no está en nosotros. Entonces yo quiero que el amor de Dios Padre esté en mí. Y para eso no tengo que amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y sin embargo, puedo disfrutar en este mundo
de la libertad con la que Cristo me ha hecho libre. Y quiero llevarte por esa dirección para que no vivamos afligidos, agobiados, engañados por el mundo, por el sistema de este mundo, que tenemos que ser estrictamente religiosos o estrictamente fanáticos o legalistas para cumplir con este mandato de Juan cuando dice que no amemos al mundo. Te pongo un ejemplo y con esto ya estoy terminando. Conocí a un matrimonio de cristianos. Los conozco desde hace mucho tiempo, pero resulta que se convirtieron a Cristo. Cuando yo los conocí en mi juventud, ellos no eran cristianos, yo tampoco era cristiano. Pasan los años y nos reencontramos y resulta que ellos y yo soy cristiano. Nos contactamos, oye, qué alegría que recibes a Cristo, qué bueno que eres hijo de Dios, etcétera, etcétera. Y de repente pues, nos empezamos a hablar, ¿no? Oye, ¿en qué iglesia vas? Pues, no, pues yo ya soy pastor, yo dirijo una iglesia, la comunidad Manto Nuevo, en fin, ¿no? Pues que yo estoy sirviendo al Señor en una misión, etcétera, ¿no? Y empezamos a platicar y de repente empecé a oír sus mensajes, lo que ellos enseñaban, quién era su cobertura, de dónde estaban aprendiendo. Y me empezó a llamar la atención muchísimo, porque son personas que aprecio, son amigos de mi juventud, son amigos que tuve en mi juventud. Y me dio mucho gusto que se hubiesen convertido, porque andaban tan desbalagados igual que yo, bueno, menos que yo, pero andaban igual de desbalagados, siendo jóvenes, sin Cristo. Y se convierten al Señor y eso me alegró mucho, porque sé que Dios transforma las vidas. Lo que no me gustó fue la doctrina que estaban recibiendo. Una doctrina estrictamente religiosa, muy apegada a la religiosidad, al legalismo, donde prácticamente todo era pecado. Y resulta que empezaron a hablar del pecado, de la manera de vestir, del pecado, de cómo se vestían las mujeres, cómo tendrían que vestir los hombres. Quiero pensar que yo nunca voy a ser invitado a esa iglesia porque yo predico sin corbata. Ahorita estoy en playera, sudando a mares en mi espalda por causa de la gripa. Y estoy en playerita y si les enseñara que estoy en chanclas y calcetas ahorita por causa de que me mojé hace un momento que salí de la tienda, estaba lloviendo y me mojé y me cambié y solo me puse eh, mi pijama y unas sandalias y unas calcetas para calentar mis pies. Y si me vieran predicando de esa manera dirían, no, sacrilegio. Entonces me entristeció mucho ver la manera en cómo ellos compartían el Evangelio, empezando a señalar acerca de la manera de vestir, siendo muy estrictos en cuanto a eso. Y hace poco me di cuenta que ellos estaban vendiendo ciertos artículos de ropa. Y entonces entró en shock la idea de que por un lado critican el modo de vestir, de la vanidad, del modo de vestir, de las ropas lujosas al vestir, las ropas caras al vestir, y resulta que empezaron a vender prendas que son muy caras, que son lujosas. Ropa que se vende a un precio muy... Yo no me compraría esa ropa, porque no me alcanza para pagar. O me compro esa ropa, o le doy de comer a mis hijos. Entonces, diría yo entonces que esas prendas son lujosas. Pero ahora ellas las están vendiendo por necesidades, porque es parte de su negocio, porque eso se dedica, no lo sé. Pero entonces, la vara con la que se mide al cristiano, cuando nos conviene, ponemos la vara muy alta. Y entonces el cristiano nunca logra llegar a esa altura, a la altura que nosotros pusimos, no la que puso Cristo, la altura que nosotros pusimos, porque nuestra religiosidad, porque nuestra ceguera espiritual, porque la manera en que estamos subyugados al sistema de este mundo, aunque digamos que somos cristianos, aunque seamos muy legalistas, estamos al sistema de este mundo que nos dice que hay que ser de cierta manera religiosamente para cubrir la estatura de esta religiosidad. Y entonces cuando nos conviene la ponemos muy alta, ¿no? Para juzgar a los demás, para señalar que están en pecado, para señalar que son malos, que están equivocados, que son religiosos, en fin, o que son liberales, muy liberales, que el diablo ya se les metió. Y entonces ponemos la vara a conveniencia, porque cuando me conviene, cuando necesito vender ropa cara, entonces bajo el estándar. Y ahora sí, no te preocupes si tú compras ropa cara y lujosa, no, no estás cayendo en pecado porque me la estás comprando a mí. Eso es parte del sistema de este mundo. Eso es parte de lo que el mundo está haciendo con la iglesia.
Entonces ponemos reglas o ponemos estándares que a conveniencia movemos o juzgamos o criticamos o señalamos según nos convenga. Eso es lo que hace el sistema de este mundo. Y a mí me gustaría que a través de estas enseñanzas que vamos a tener los martes, si Dios me presta vida y me da autorización para seguir compartiendo este tema, entonces me gustaría que tú y yo, porque yo sigo aprendiendo, que tú y yo pudiéramos ver con claridad que no somos parte de este mundo, que no somos parte del sistema de este mundo en ninguna manera, ni en tu economía, ni en tu salud, ni en tu familia, ni en tu educación, ni en tus gustos culturales, llámese música, televisión, radio, cine, o sea, ni en tus gustos culturales, ni en tus gustos en tu religión, en tu práctica de fe, tampoco tienes que ser una persona religiosa, de acuerdo a lo que dice el sistema de este mundo, porque incluso el sistema de este mundo nos dice hasta cómo deberíamos de creer, cómo deberíamos de ser hijos de Dios. Yo espero que estas lecciones nos ayuden a todos, a ti y a mí, a abrir los ojos y a poder ver con claridad lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios quiere de nosotros. No pretendo ser yo el que tiene la verdad absoluta, se los he dicho muchas veces, la única verdad absoluta es la palabra de Dios, y siendo la palabra de Dios la única verdad, sea la palabra de Dios la que nos enseñe y nos rija y nos dé sabiduría para conducirnos con libertad en este mundo, aunque no somos parte del mundo. Y sabiendo que Satanás ya no tiene autoridad ni gobierno sobre nosotros. Que eso te quede claro. Él ya no gobierna tu vida, ni él tiene autoridad sobre tu vida. Así es que tú eres parte del reino de los hijos de luz. Tú eres hijo del Dios Altísimo, Todopoderoso. Y si tienes dudas en tu corazón de decir, pastor, yo seré hijo de Dios, yo seré parte del reino de Dios. Si tienes esa duda en tu corazón, haz conmigo esta oración. Arrepiente de tus pecados y haz conmigo esta oración ahora mismo, aquí, ahora donde estás. Vamos a orar. Cierra tus ojos si puedes hacerlo y repite conmigo esta oración. Volvamos nuestros caminos al reino de los cielos. Así es que arrepiéntete y repite conmigo estas palabras. Cierra tus ojos. Padre, gracias. Gracias por escuchar esta palabra porque tú me hablas a mí. Hoy sé que necesito ser parte del reino de los cielos, que me he equivocado en mi camino y que he sido parte del sistema de este mundo. He creído lo que este mundo me ha dicho acerca de mi vida, de mi familia, de mi economía, y aún he tenido dudas si, aún yendo a la iglesia o leyendo tu palabra, aún he tenido dudas si ya dejé este mundo. Por eso hoy te pido que me perdones, te pido que laves mis pecados, que me perdones de toda mi maldad, de todas mis iniquidades, de cualquier raíz de maldad en mi vida, hoy sea perdonado. Me arrepiento de todo corazón de mi manera de vivir, de lo que he hecho, consciente o inconscientemente, de la manera en cómo he querido vivir mi vida, lejos de ti, en mi propia voluntad. Hoy te pido, Señor, que me limpies de toda maldad, que me limpies de toda iniquidad, que me limpies de mis pecados, Señor. Ven a mi corazón, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Ven a mi corazón, Señor, para restaurarme por completo y quitarme del yugo de este mundo, liberarme del yugo de Satanás. Yo no soy parte del príncipe de este mundo. No soy parte, ni devoción ni creencia está al Dios de este siglo. Mi devoción, mi fe, mi convicción está en Jesucristo, quien ha resplandecido a mi vida para darme libertad. Ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues si llegaste hasta el final de esta transmisión, qué bueno, gracias por acompañarnos, gracias por quedarte hasta esta hora, gracias por ser paciente. Empezamos un poquito tarde porque resulta que se nos fue la luz. Por aquí estábamos batallando con la luz y luego, por supuesto, con la conexión del internet y bueno, pero finalmente logramos hacer la transmisión sin interrupciones, sin cortes de luz, sin fallas en el internet. Gracias a Dios que pudimos compartir esta primera parte. Esta es la primera parte de no sé cuántas logremos hacer, no sé hasta dónde paremos, no sé hasta dónde lleguemos con estas enseñanzas. Lo que sí sé y lo que sí creo con todo mi corazón, que tú eres un hijo de Dios, tú eres una persona que ama a Dios y no eres parte de este mundo. Así es que
Bendigo tu vida, bendigo a tu familia, bendigo tu economía, bendigo tu salud, bendigo tu casa, tus hijos y los hijos de tus hijos por generaciones. Bendigo todo tu ser, tu ministerio, tu labor en la iglesia, tu servicio con los demás, tu trabajo, tu empresa, tu negocio. Bendigo tu vida. De verdad, bendigo tu vida. De corazón, bendigo tu vida. Y que la gloria y el favor de Dios resplandezcan sobre ti. Es un honor poderte servir. Mi nombre es Axa Macedo. Estamos en la comunidad Manto Nuevo. Si tienes alguna petición de oración, házmela saber. Mándame un mensaje aquí en Messenger o en mi WhatsApp personal. Lo he publicado muchas veces. Lo dejaré aquí en un comentario. Ve ahí en la lista de los comentarios y busca mi comentario y ahí dejaré mi WhatsApp personal por si tienes algo que compartir. Estamos en México. Así es que puedes mandarme un mensaje haciendo una petición de oración o alguna sugerencia, algún tema que quieras escuchar o algo lo que quieras hablar, alguna pregunta. Si tienes alguna pregunta, estoy en la disposición de contestar en lo posible. Claro, ya saben que a veces el tiempo no nos rinde para todo, pero estaré buscando la oportunidad de contestarte o de estar en contacto contigo. Ese es mi propósito. Estamos llamados a servir y queremos servir. Así es que muchas gracias, en verdad. Y si el mensaje de hoy te sirvió, aprendiste algo, deja algo en tu vida, te desafía a una manera de ver las cosas de manera distinta y tomas una decisión después de haber escuchado este mensaje, compártelo en la caja de los comentarios, que estoy seguro que muchos leerán tus comentarios y tomarán también decisiones, quizás semejantes a las tuyas, respecto a tu fe en Jesús. Es que gracias a todos, bienvenidos a esta transmisión. Y pues me despido, yo quisiera seguir hablando, pero ya mejor los dejo ir a descansar. Que tengan una bonita noche. Nos vemos el próximo domingo. Tenemos transmisión desde la comunidad Manto Nuevo en el templo. Estaremos transmitiendo desde allá. Creo que el mensaje es interesante para este próximo domingo. No te lo pierdas. Para los de casa, saben que tenemos Cena del Señor a partir de las 10 de la mañana, 10:30, perdón, 10:30 de la mañana el próximo domingo. Cena del Señor para tener la comunión, la coinonía unos con otros. Y después, por ahí de las 12 de la mañana, del 12 del mediodía, estamos empezando la transmisión. Hemos tenido problemas con la señal ahí en el templo, la señal en el celular de repente se interrumpe y corta la transmisión. Este domingo parece que continúa hasta el final, pero si hay interrupción, discúlpenos, estamos tratando de resolver eso. Por lo pronto los esperamos, a los que están en casa, a los que están cerca, a los que pueden asistir al templo, ahí los vemos. Y los que nos ven a la distancia, reciban un fuerte abrazo. Les amamos en el Señor y en mi corazón y en mis oraciones estarán todo el tiempo. Les bendigo. Bye. Hasta la próxima.